Muy bien, pues muy buenas noches. Sean bienvenidas, bienvenidos eh, a este su curso de astrología, de introducción a la astrología. Para los que no me conocen, mi nombre es Roger Castellanos. Estudio y enseño Kabbalah ya hace casi 24 años y durante 7 años estudié astrología y es una de mis áreas que me encantan, me apasiona la astrología y por los últimos años me he dedicado a consultar y a enseñar astrología. Creo que es una herramienta maravillosa de crecimiento humano, de desarrollo personal y combinada con la Kabbalah, pues bueno, es muy poderosa y pues me da muchísimo gusto volvernos a encontrar en esta oportunidad de compartir nuestro tiempo, nuestro espacio y pues siéntase en la libertad de poder preguntar todo lo que deseen. Eh, y con mucho gusto, a mí me encanta, pueden preguntar lo que quieran de astrología y bueno, a todas las personas también eh, les haremos llegar su carta en su momento, hay algunas personas ya la tienen, así que pues bienvenidas y como dice, conócete a ti mismo, conocerás el universo, nos dice el adagio aquel del edificio de Delfos, ¿verdad? Del templo de Delfos, y la verdad es que es bastante cierto, porque si de algo nos sirve la astrología es para conocernos más, porque sí existe un poco todavía no tenemos mucha conciencia de nosotros mismos. Y realmente la espiritualidad, la Kabbalah, en el fondo, se trata de eso, de conocer, de conocernos tanto que llegamos a conocer nuestra propia divinidad. Entonces, ¿qué hacemos a través de la astrología? Conocer un poco un nivel de conciencia importante para poder avanzar en nuestro trabajo personal. Así que bienvenidas nuevamente y, y adelante. ¿Quién faltó nada más de decir dónde habla? Creo que Carol, la última que se sumó, y Araceli. ¿De dónde se conectan? Adelante, Mike, con la que sigue. Hola, buenas noches. Soy Araceli y estoy en la Ciudad de México. Si no te entendí bien, ¿de dónde? De la Ciudad de México. Ah, de la CDMX, perfecto. Muy bien, Araceli, bienvenida. Gracias. Cristian, Shalom, shalom. Bueno, mi nombre es Cristian Carol y yo estoy conectándome desde La Blanca, Mérida, Yucatán. Aquí tienen su casa. Luis X. Excelente. Ok, pues vamos a iniciar. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver algunos temas. Procuramos dar en estas 4 clases que sean intensas todos los elementos necesarios para poder ya entender una carta astrológica en su forma general y de ahí pues poder todavía abundar más, ¿no? La astrología de hecho es toda una ciencia, es una ciencia sagrada, la astrología así se considera y cuando vamos conociendo la astrología, vamos conociendo qué tan perfecta es, qué tan reveladora es. Yo en lo personal, cuando empecé a estudiar astrología, que fue producto de mis estudios de Kabbalah, era necesario estudiar en Kabbalah la astrología, la estudié 7 años, la astrología, y de ahí pues no he parado realmente de estudiarla, y créanme que es muy sorpresiva porque, pues, por ejemplo, pues, yo vengo de un proceso muy lógico, muy científico, muy matemático, y creer en la astrología para mí fue romper muchas limitaciones, y ya cuando uno la conoce, la verdad es que se queda uno sorprendido de toda la eficiencia que tiene la astrología y la profundidad que tiene. Así que en términos generales veremos los siguientes temas, que es la astrología, visualizando el cosmos,
los tipos de cartas, las más comunes que hay, cómo se compone una carta natal, cuál es el significado de los signos en su casa, porque hay algo que se llama casas en las cartas natales, en qué consiste el movimiento planetario, cuál es el significado de los planetas. Hablamos de una pequeña historia y una introducción a la astrología cabalística, una puerta de entrada a la astrología cabalística, que es así como para tener un poco de idea cómo se usa la astrología en la cabala. Así que, pues bienvenidos nuevamente y pues adelante, continuamos y les digo, siéntanse con toda la confianza de preguntar. Me interesa mucho que vayan desarrollando esta herramienta. En la astrología, primero cada quien va descubriendo sus propias necesidades. La astrología primero es para usarla para nosotros mismos. De hecho, hay una regla que dice, o sea, primero trabaja en ti la astrología, porque incluso si me quiero dedicar a consultar de astrología, primero tenemos que entender y trabajar nuestra propia carta nosotros. Y así a través de ello podemos también hacer mejor conexión con los demás. Entonces, aquí descubrimos nuestras propias necesidades. Es un proceso de autodescubrimiento continuo y algo muy importante que nos lleva, y eso tiene que ver también con la astrología cabalística, es que nos lleva a descubrir nuestra misión en la vida desde un punto de vista de lo que en Kabbalah se conoce como el Tikkun. Nosotros estamos, de acuerdo a la Kabbalah, en este mundo para hacer lo que se llama una corrección, un Tikkun, que significa un proceso de evolución. Entonces, ¿qué pasa cuando tú descubres tu Tikkun, tu misión de vida? Entonces ya sabes a qué vino tu alma, a qué vinimos. Porque uno de los grandes temas del ser humano es que, pues, ¿a qué vine? Y muchas veces podemos tener éxito en muchas áreas de nuestra vida, pero todavía no nos sentimos plenos. Y eso es porque todavía no estamos haciendo lo que vinimos a hacer a esta vida. Ese es uno de los temas, porque a pesar de que íbamos muy bien, si nosotros no hacemos lo que vinimos a hacer, pues como que estamos al mismo tiempo, algo nos falta. Entonces, a través de la carta astrológica y combinado con la Kabbalah, vamos a descubrir qué vinimos y sobre todo en dónde está lo que se llama nuestro norte de transformación. Y no es casual que precisamente el nodo norte en una carta significa el Tikkun, significa nuestra misión de vida. Entonces, una vez que conocemos nuestra misión de vida, pues ya podemos saber hacia dónde ir e iniciar el gran viaje realmente de nuestra vida, ¿sí? Entonces, eso es muy bonito, pero obviamente también es un reto porque implica cumplir nuestra misión de vida. A veces es ir saliendo de nuestros grados de comodidad, es dejar muchas cosas a las que estábamos acostumbrados. A veces implica un cambio radical de vida, sí, porque sucede que estamos haciendo todo menos lo que vinimos a hacer, etcétera. Pero eso es donde nuestra alma va a empezar a sentirse muy contenta de conocer a dónde está su proceso de transformación y de evolución, ¿de acuerdo? Y eso se conecta mucho con la Kabbalah. Dentro de las muchas cosas que nos puede dar una carta astrológica, ¿por qué de pronto fallan nuestras relaciones personales? Vamos a descubrir dónde están a lo mejor ciertas conciencias, ciertos comportamientos, energías que necesitamos ajustar, que necesitamos modificar, porque a lo mejor a la hora de relacionarnos está influyendo de una manera no muy positiva. Y esa es la razón de por qué a veces pues podemos estar, no tener constancia en las relaciones, porque no hemos resuelto nosotros algún tema, o atraemos, sobre todo ese es el tema, porque atraemos ciertas personas a mi vida hasta que yo no entienda el por qué. A lo mejor no voy a modificar mis relaciones. Entonces, dentro de las muchas cosas que nos da la astrología, nos ayuda mucho a entender ese tema de las relaciones personales, ¿sí? Y entonces ya haciendo los cambios en nosotros, pues seguramente
llegarán personas diferentes a nuestra vida. Cada vez que nosotros hacemos un cambio de conciencia en nosotros, se modifican las posibilidades. Y entonces tomar conciencia de nuestra carta astrológica es iniciar ese proceso de cambio de posibilidades, es salir del círculo, ¿de acuerdo? Si algo nos enseña la astrología cabalística, hablando de ella, es que nosotros, continuamos por ahí, nosotros venimos a superar nuestra carta, ¿sí? Ahorita voy a abundar más en ello. Pero bueno, viendo qué es la astrología, bueno, la astrología puede tener muchas definiciones, muchas perspectivas. A mí me gusta llamarle que es un instrumento científico, porque ya que la conocemos, vemos que atrás de ella hay todo un método, hay un sistema muy complejo, y todo está basado en la posición astrológica, y vemos que es muy matemática también. Entonces, sirve para conectar la mente al alma dentro del universo, sirve para entender espiritual y psicológicamente nuestro crecimiento y nuestra transformación, ¿sí? Entendernos mejor. Y también se considera una ciencia sagrada, unifica la ciencia de la astronomía con el arte de la interpretación. Porque ¿qué hicieron los grandes astrólogos de la antigüedad? Pues eso, basarse en la astronomía y a través de un proceso de observación de todo lo que sucedía en el mundo y en las personas, pues es como se fue realmente pues creando toda una ciencia de la astrología, ¿no? O sea, nuestros antiguos astrólogos, todo fue basado en una observación y una observación muy profunda de la naturaleza humana en relación con lo que veía. Finalmente, el cosmos, nosotros somos un reflejo, somos un microcosmos, y aquí es donde opera uno de esos principios espirituales de que lo que es abajo es arriba. Entonces, dentro de nosotros, y ahorita lo vamos a ver en la carta, dentro de nosotros está el cosmos. Dentro de nosotros está como operando las principales energías, conciencias, incluso en las partes del cuerpo se identifican cómo está influyendo determinados los astros, por ejemplo, los planetas. Sí, es muy interesante, eso se ve mucho en astrología cabalística, cómo conectamos con ciertos órganos, cómo las letras hebreas que dieron origen a los planetas y a los signos, también están identificados con ciertas partes del cuerpo, ¿no? Entonces ahí es donde se da esa conexión, etcétera. Incluso por eso hay una rama de la astrología que se llama la astrología médica, y conociendo precisamente los órganos y cómo están trabajando su energía, también se puede trabajar la astrología médica. Muy bien. Para tratar así que de todavía enfatizar más la influencia de astral, pues todos tenemos claro que la luna afecta las mareas. De eso lo tenemos muy claro. La luna afecta a las mareas, afecta el agua. La luna, eso lo vamos a ver en astrología, pero la luna, por ejemplo, está muy relacionada con el aspecto femenino, ¿sí? La luna nos conecta con el aspecto femenino, nos conecta con el aspecto emocional, que por eso es también muy cambiante, ¿sí? Y bueno, también sabemos que el sol influye en el crecimiento de las plantas, y así todos los astros. De hecho, como les decía, el gran trabajo de los astrólogos que nos heredaron toda su sabiduría, pues fue de mucha observación. Y así como la luna y el sol, que son astros muy cercanos, pues ellos se dedicaron a observar también la influencia que tienen los demás astros que estaban a la vista, y a ver cuáles son y se dedicaron a observar la influencia espiritual, mental, emocional y física que tienen los astros en cada uno de nosotros. Porque les comento, o sea, es evidente el sol, la luna, cómo nos impacta,
pero ya irse más a fondo, a ver cómo impacta Mercurio, cómo impacta Marte, la energía de Júpiter, de Saturno, pues ya fue una labor bastante profunda que hicieron los grandes sabios de la astrología, ¿no? Entonces, entonces todo esto es para ir tomando conciencia de cómo la influencia de los astros está sobre nosotros, está sobre todo el sistema. Si nosotros nos ponemos a observar tan solo nuestro sistema solar, pues todo el sistema está influido uno del otro, ¿de acuerdo? Todo el sistema solar es como lo dice su nombre, es un sistema, ¿sí? Que está totalmente interconectado. Todo el sistema, el Sol, la Luna, los demás planetas, están totalmente interconectados y tienen una influencia mutua además. Entonces, ¿qué hicieron los astrólogos? Bueno, pues observar qué pasa en el ser humano, cómo está influyendo en nosotros. ¿Vale? Continuamos. Entonces, desde el punto de vista cabalístico, la astrología es como un nivel que tenemos que aprobar todos. Todos tenemos que, en la Kabbalah se manejan diferentes como mundos, llamémosles así, y cada mundo hay un cierto nivel de conciencia. Entonces, la astrología se encuentra en un mundo que se llama Yetzirah, y para poder llegar a otros niveles de conciencia, tenemos que trabajar nuestra carta, aprovechar las ventajas que traemos, superar las desventajas que tenemos para en un momento dado, y ese es el gran tema, ¿no? Finalmente, la pregunta que hacen siempre, oye, ¿y la astrología realmente nos influye? Desde un punto de vista muy estricto, siempre nos está influyendo los astros, su energía, su conciencia nos están emanando y mandando conciencia. Sin embargo, desde el punto de vista cabalístico, y por eso es importantísimo que todo el mundo conozca su astrología, es que solo es como un nivel de conciencia que tenemos que superar. No nos podemos quedar en la astrología, y ese es el objetivo de la astrología cabalística. Si no es adivinatoria, porque de hecho es muy fácil adivinar, que ya ni es adivinar, es muy fácil saber cómo piensa, cómo siente una persona y cómo actúa una persona con solo ver su carta astral. Incluso uno puede ver cómo es sin conocerla, uno puede saber cómo es físicamente una persona. Todo eso se sabe cuando conoces tu carta astral, y no es que sea adivinatoria, simplemente que ahí está todo en una carta astrológica, ¿sí? Pero el objetivo de la astrología cabalística no es ni siquiera ver el futuro, porque conociendo la carta de una persona, pues uno puede saber cuál es su futuro con esa carta. Pero el objetivo, ¿cuál va a ser? Que podamos nosotros modificar esas posibilidades futuras a través de nuestro propio cambio o a través de nuestro propio dominio de nuestra carta. Podemos cambiar, de hecho, todo el proceso del futuro o del destino. Sí, esto es la parte central, ¿no? Nuestra carta puede marcar un destino, pero si nosotros la trabajamos, la superamos, entonces modificamos muchas influencias. De eso se trata. Luego hay muchas influencias astrológicas muy negativas o vienen sucesos muy fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Que a través de trabajarla podemos modificarla. Y ese es el trabajo de nosotros. ¿Cómo modificamos el futuro de una persona o quitamos elementos negativos para que entonces no viva las experiencias que le iba a tocar vivir con la carta que trae? Ese es el por qué se estudia la astrología en Kabbalah, ¿sí? No es para adivinar su futuro, sino más bien es cómo podemos quitar muchos aspectos y propiciar nuevas cosas en nuestra vida, ¿sí? Entonces, de eso se encarga la astrología.
no es adivinatoria, ¿de acuerdo? Y aquí aparece el concepto de destino o de libre albedrío. ¿Sí? Esa es una de las grandes preguntas y cuestionamientos que a veces nos podemos hacer, ¿no? ¿Realmente tenemos un destino o dónde queda nuestro libre albedrío? Dicen, ok, si ya tengo un destino, pues ¿para qué me sirve el supuesto libre albedrío? Eh, y realmente podemos decir que podemos tener las dos. O sea, nuestra carta nos puede indicar un destino y que es donde vive la mayoría de las personas. La mayoría de las personas que viven en el desconocimiento de su carta, de sus influencias, pues todo el tiempo están regidas por su carta. Y por eso la astrología por eso les decía, es muy fácil saber cómo piensa, siente y actúa una persona conociendo su carta. Pero cuando una persona ya ha trabajado su carta, lo que va a pasar es que ya no se le va a conocer tan fácilmente a través de una carta astrológica, ¿sí? De eso tenemos muchos ejemplos que nos enseñan en la Kabbalah, personas que con su carta dice una cosa, pero cuando empezaron a trabajar su conciencia, a desarrollarla, empezaron a modificar por completo todo su destino. Y entonces llega el momento en que nuestra carta ya no se va a parecer a nuestra vida actual. Y eso es lo que debe pasar en un momento dado. Y entonces dice, sí, hay un destino. Si no trabajamos nuestra carta, la gran mayoría de las personas seguirán sujetos a las influencias astrológicas. Sí. Y son de esos descubrimientos que se hacen. Conforme uno va adentrándose en la astrología, va descubriendo qué tan evidente es cómo funciona la carta. Pero el libre albedrío surge en la medida que nosotros vamos tomando control precisamente de nuestra carta. En la medida que vamos teniendo más conciencia, aparece el verdadero libre albedrío. ¿Sí? Hay una enseñanza que siempre les doy a los alumnos de Kabbalah, de estos mundos que yo les hablaba. En el mundo inferior, en el mundo de Asia, que se conoce en Kabbalah, ahí no existe libre albedrío. ¿Por qué? Porque ahí somos dominados por nuestro ego, somos dominados por nuestras influencias astrológicas, ¿sí? En ese mundo, aunque creemos que nosotros tomamos decisiones, en realidad no las tomamos nosotros, las está tomando nuestro ego y nuestra influencia astrológica, nuestra energía del signo, es la que toma muchas veces decisiones. Entonces dicen los sabios, ahí no existe libre albedrío. Si necesitas empezar a superar tu ego, necesitamos superar las influencias astrológicas para entonces nosotros realmente ejercer nuestro libre albedrío. Esta es una enseñanza muy, muy profunda, pero esa es la importancia de poder de conocer nuestra carta astrológica, porque si no, aunque creemos que ejercemos nosotros el libre albedrío, no es cierto. Simplemente son las influencias astrológicas las que nos están dominando y nos están dominando de una manera inconsciente y entonces, pues bueno, somos de alguna manera sujetos de esa energía y de esa conciencia. ¿Qué hacemos en la astrología? Pues tomar conciencia de todas esas influencias, podemos usar las que nos convienen y las que no las trabajamos o las eliminamos. Y eso es lo que vamos descubriendo conforme vamos estudiando, trabajando nuestra carta astrológica, ¿sí? Y eso es lo bonito de la astrología, ¿de acuerdo? Entonces, y uno de los trabajos más importantes, o de las conciencias más bonitas que todos debemos de tener, fíjense, es que nuestra astrología descifra nuestro destino, pero en función de vidas anteriores, ¿sí? O sea, nuestra carta astrológica, nosotros
decía mi maestro Ricardo, que fue el que me enseñó astrología. Dice, tu carta astral es el contrato que hiciste con Dios antes de nacer. Sí, es antes de nacer. Nosotros, y esa es una de las diferencias de la astrología convencional. Nosotros escogemos la carta astral, nosotros escogemos el lugar en donde vamos a nacer. ¿Para qué? Porque esa carta astrológica con la que vamos a nacer es la más propicia para hacer nuestro trabajo de corrección. ¿Sí? No nacimos por accidente, ni con los padres que nacimos, ni en el lugar en el que nacimos, ni la hora, ni la fecha. Todo lo escogimos nosotros en ese acuerdo porque es el mejor momento, el lugar más propicio donde vamos a vivir y experimentar las experiencias que son necesarias para hacer nuestro trabajo espiritual. Sí. No es arbitraria la hora ni el lugar donde nacimos. Nosotros la escogimos. Y todo viene en función de vidas anteriores. ¿Por qué se habla de vidas anteriores? Porque de acuerdo a la Kabbalah, nosotros estamos en este mundo para hacer nuestra corrección y venimos en un proceso de reencarnación. En Kabbalah se conoce como Kilgul, que es la rueda de nuestra alma. Vinimos en un proceso de reencarnaciones y cada reencarnación es una oportunidad de transformación, de hacer nuestro tikkun. Entonces, si nosotros no hicimos nuestro tikkun en la vida pasada, en esta vida nacemos para tener la oportunidad de hacerlo. Entonces, todas las experiencias que vivimos tienen esa función, ¿de acuerdo? Hacer nuestra corrección, pero de acuerdo a lo que venimos trabajando de vidas anteriores. ¿Sí? Entonces, por eso, la energía con la que nacemos, la vida que llevamos, nosotros la escogimos. El reto es cómo la estoy enfrentando, cómo estoy asimilando las experiencias, a dónde me están llevando las experiencias de mi vida diaria. ¿Me están haciendo que eleve mi conciencia o me están volviendo todavía un ser humano más negativo, más hosco, más, no sé, porque a veces las experiencias de la vida, en lugar de usarlas para crecer, pues las usamos para llenarnos de más miedos, de más rencores, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros escogimos nuestros padres para hacer y nuestro lugar, porque es lo ideal para hacer nuestro tikkun. Sí, no es arbitrario. Esto le da mucha la vuelta a la astrología convencional, que pues parte de una fecha de nacimiento, pero no nos damos cuenta que es para hacer un trabajo de corrección. En astrología aprendemos algo muy interesante, en donde nos dicen que cada día que vivimos, fíjense, es como es una vida, es como un día igual al que vivimos en una vida anterior. Sí, o sea, es una vida igual, cada día vivimos un día igual al que vivimos en una vida anterior, con la única diferencia de que en esta vida tenemos la oportunidad de hacer las cosas diferente. De hecho, hay una carta astral que se llaman tránsitos, y hay una que es como que se encarga de revisar, a ver, cada día qué es lo que vamos a vivir, pero que tiene una relación con un día de mi vida anterior. Sí, entonces, ¿de qué se trata entonces? De que cada día tenemos la oportunidad, quizás de hacer nuestro tikkun, quizás a lo mejor, tengo una persona con la que hoy estoy discutiendo, peleando, y mi oportunidad, ¿cuál es? Pues tratar a lo mejor de resolver ese conflicto hoy
porque ya a lo mejor con esa misma alma yo tuve ya un conflicto en la vida pasada y acabamos muy mal, y entonces la vida otra vez nos vuelve a poner una experiencia parecida, con una alma que viene igual disfrazada para vivir la misma experiencia, pero ahora hacerlo diferente. Y de eso se trata, hacerlo diferente, ¿no? Y bueno, todo esto es para concluir en esta parte, ¿no? La astrología inclina, pero no obliga, ¿sí? En la medida que vamos desarrollando nuestro conocimiento de nuestra carta, podemos ir quitando las inclinaciones que los astros tienen sobre nosotros, o bien aprovecharlas para nuestro beneficio, para trabajar mejor, etcétera, ¿no? O bien estar consciente de algunos obstáculos que vamos a enfrentar, pero bueno, pues ya por lo menos sé que me voy a enfrentar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario?